Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que lo sepa. Bienvenidos una vez más al módulo de proyecto pastoral. En esta oportunidad vamos a centrarnos en lo que es la hermenéutica infantil como una herramienta para que puedan elaborar sus 2 sesiones de lección divina. Antes quisiera retomar lo que se vio en el video pasado, que es sobre las 3 escuelas de la palabra, ¿no? Les había comentado de que su proyecto va a tener una fundamentación bíblica. Esta fundamentación bíblica se va a realizar a través de las 3 escuelas, ¿no? Para hacer un repaso, el proyecto lo podemos dividir en 2 grandes partes. La primera parte, que vendría a ser el diagnóstico, vamos a analizar, vamos a evaluar el grupo con el cual vamos a trabajar. ¿Se acuerdan que hemos visto lo que es el contexto, el perfil de los participantes y el planteamiento del problema? En una segunda parte del proyecto vamos a ver el diseño del proyecto, y el diseño va a empezar con los objetivos, ¿no? Ya les mandé, les envié una plantilla, y lo que va a continuar después de los objetivos, que es objetivo general y 2 objetivos específicos, es la justificación del proyecto o la fundamentación, ¿no? del proyecto, que en este caso vamos a hacerlo en 2 partes. La fundamentación bíblica, que va a ser a través de las 3 escuelas, y por si acaso pueden revisar en el material complementario del módulo de proyecto. Está colgado no solamente la plantilla de los objetivos, sino también he colgado una plantilla a modo de ejemplo de las 3 escuelas, ¿no? Les puse un ejemplo con un texto bíblico y cómo deberían realizar las 3 escuelas con una plantilla. Entonces, estas 2 plantillas, la de los objetivos y la de las 3 escuelas, la plantilla de las 3 escuelas, les va a servir para la elaboración de la parte del diseño. La otra fundamentación que vamos a ver ahora de manera breve es cómo fundamentar el proyecto a partir de los documentos del magisterio de la Iglesia. Para esto nos vamos a centrar principalmente en 2 documentos, que es en Aparecida, el documento conclusivo Aparecida, que fue en el 2007 aquí en Brasil, donde se reunieron las conferencias episcopales de Latinoamérica y el Caribe, y la exhortación apostólica del Papa Benedicto XVI, la Verbum Domini, que fue publicada en el 2010 a partir del Sínodo de la Palabra que se realizó en Roma en el año 2008. ¿Por qué estos 2 documentos? Porque se habla acerca de la importancia de lo que es la animación bíblica de la pastoral en la vida de la Iglesia. Entonces, cuando ustedes van a presentar su proyecto, no solo lo van a fundamentar con textos bíblicos, sino que también la misma Iglesia, a través de los documentos del magisterio, nos pide precisamente que animemos bíblicamente todas las pastorales, ¿no? Hay una importancia de también utilizar la lección divina como una herramienta para animar bíblicamente la pastoral en la cual nos encontremos. Entonces, cuando ustedes estén elaborando su proyecto, ¿no? Una vez ya terminada la parte del diagnóstico, de ahí en la parte del diseño van a colocar su objetivo, en la fundamentación van a poner las 3 escuelas con el texto que han escogido, ¿no? Con la plantilla que les he puesto como una especie de una guía, y en la fundamentación con textos del magisterio van a colocar 2 textos que también yo lo voy a subir al aula virtual, al módulo de proyecto, en donde precisamente están estos 2 pasajes, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer en la fundamentación con texto del magisterio es algo más sencillo. Simplemente en su proyecto van a insertar estos 2 pasajes de Aparecida y de la Verbum Domini, y solamente van a hacer un breve comentario de la importancia que la Iglesia le está dando a la animación bíblica de la pastoral, ¿no? Y una vez que ya hayan terminado este proceso, ya vamos a continuar ahora con la última parte del proyecto, que vendría a ser el desarrollo de las sesiones, ¿no? Entonces ya, aunque no lo crean, una vez que acaben lo que es objetivos
y principalmente la plantilla de las 3 escuelas con el texto bíblico, y bueno, y colocar estas 2 textos del magisterio que yo se los voy a dar en el aula virtual. Prácticamente ya estarían avanzando casi a un 60-70% del proyecto. Entonces, vamos a tratar que con el desarrollo, con las plantillas, con la ejecución de las plantillas, les sea más fácil terminar y bueno, avanzar con su proyecto pastoral. Recuerden, ustedes siempre tienen que tener la mentalidad que lo que están haciendo es realizar 2 sesiones de Lección Divina con la metodología de proyecto, ¿no? No solamente es hacer cosas, plantear objetivos, plantear el tema de las 3 escuelas, ¿no? Todo eso está orientado para que ustedes puedan realizar una sesión de Lección Divina con el grupo que ustedes han escogido, ¿no? Mi oración en el desierto, cuando todo en mí se cuesta. Mi oración Entonces, dentro del módulo de proyecto, les había comentado que vamos a trabajar con 3 tipos de público, ¿no? Un público infantil, un público de jóvenes y el grupo de de los adultos. Entonces, el día de hoy voy a centrarme en la hermenéutica infantil, ¿ya? Así que empecemos. Bien, como les había comentado, en la hermenéutica infantil vamos a ver, en primer lugar, por qué es importante una hermenéutica para el niño, ¿no? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos lo que es el círculo hermenéutico? Había varios pasos, ¿no? No sé si se acuerdan, ¿no? El primero era la sospecha ideológica, el segundo era prejuicios y presupuestos que tiene toda persona al leer, lo que es la interpretación, ya cuando uno afronta el texto bíblico, y lo otro es cómo ese texto va a reconstruir mi realidad. Entonces, la vez que yo le expliqué, cuando estuvimos en el primer presencial, y tal como está en la separata, este círculo hermenéutico, uno puede asumir de que para que uno realice este círculo hermenéutico, pues tiene que tener una actitud crítica frente al mundo, una actitud crítica frente al texto, saber leerlo, saber interpretarlo. En otras palabras, tener ya una mentalidad más reflexiva, adulta, por así decirlo. Pero la pregunta es cómo aplicar este círculo hermenéutico con los niños, ¿no? Como todos sabemos, los niños no tienen tal vez esa actitud tan crítica de la vida, o una actitud crítica a la hora de leer un texto, como lo puede tener un adulto, ¿no? Entonces la pregunta es cómo hacer una hermenéutica infantil a partir del círculo hermenéutico que ya hemos visto con anterioridad. Entonces, yo voy a subir al aula virtual precisamente una separata, va a estar en PDF, sobre la hermenéutica infantil, así que me pueden seguir. Por así decirlo, este círculo hermenéutico a los niños. Y vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Por ejemplo, la primera parte, que es la sospecha ideológica, tal como ya lo habíamos visto con anterioridad, es que todo escrito es producto de la creencia y la postura del autor, ¿no? El autor siempre va a resaltar la idea a la cual está a favor, y va a minusvalorar o despreciar la idea que está en contra, ¿no? En el texto que él está relatando. Entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué orientación tiene el autor del texto que yo voy a leer? En este caso, ¿qué orientación o en qué línea va el autor de la Sagrada Escritura, de la Biblia, para un niño?
tenemos que ser un poco más, más sencillos y más prácticos, ¿no? Todos sabemos de que la Biblia es escrita, es palabra de Dios, pero también es palabra de hombres, porque hubieron autores humanos, los agiógrafos, que pusieron por escrito toda esta revelación que hace Dios en la historia del hombre. Pero vamos a tratar de resaltar en este punto a Dios como autor principal, ¿no? En otras palabras, en la sospecha ideológica debemos plantearle al niño, orientarlo en el sentido de que es Dios quien es el autor de la Biblia. Por lo tanto, Dios va a tener un propósito cuando los agiógrafos van escribiendo los diversos libros de la Biblia, ¿no? ¿Y cuál es ese propósito? Pues es que Dios ama a la humanidad. Dios ama al hombre, tanto al varón a la mujer, y quiere hacerlos parte de su familia, ¿no? Esa debería ser la sospecha ideológica para un niño, ¿no? Plantearle, Dios es el autor, y la línea la idea general por la que van todos los libros de la Biblia es precisamente que Dios nos ama y Dios quiere que seamos parte de su familia. En la segunda parte, en prejuicios y presupuestos, todo niño, en este caso, también tiene sus propias creencias, sus propias posturas, ¿no? Un prejuicio, y esta postura que tiene el niño sí es evidentemente producto de la crianza de sus padres, ¿no? Todo lo que al niño le enseñan en casa, pues lo va a asumir como propio, ¿no? Entonces, y no solamente la enseñanza de los papás, sino que también es lo que aprende, por ejemplo, con su familia, con sus tíos, abuelos, lo que aprende también en el colegio. Toda esa enseñanza que va a recibir tanto en su familia como en el colegio va a ser todo ese conocimiento previo que va a tener el niño a la hora de afrontar el texto. Acuérdense que cuando hablo de niño, puede ser una edad, un rango desde los 7, 8 años hasta los 12. ¿Ya? Entonces, vamos a la siguiente, que es la interpretación literal, ¿no? El niño, cuando lee el texto, lo afronta, ¿no? Entonces, evidentemente aquí el animador bíblico tiene que guiar al niño para que pueda no solamente leerlo, sino interpretar el texto, pero también de acuerdo a su edad, ¿no? No hacer tampoco explicaciones muy profundas o teológicas que el niño se va a perder, ¿no? Ni le va a tomar interés, sino resaltar lo más importante, una o dos ideas claves del texto, y orientar al niño, ¿no? Para que precisamente se dé cuenta que lo que el autor quiere decir es el mensaje principal que está leyendo. Quiero insistir en eso, ¿no? Hay que evitar caer en el academicismo o en, no sé, gastar energías en decirle datos al niño que tal vez no le interesa, ¿no? O sea, no sé, pues que yo gaste fuerzas en tratar de explicarle cuál es el contexto de la Palestina en el siglo I a un niño de 7, 8 años, posiblemente no lo tome en cuenta, ¿no? Pero sí va a tomar en cuenta las actitudes que tiene Jesús con las personas, por ejemplo, ¿no? Los gestos de los personajes que se encuentran en el texto que está leyendo. Entonces, bueno, continuamos. La otra es las respuestas a sus preguntas, ¿no? El texto va a confrontar los prejuicios, todo ese saber previo del niño, y tiene que cambiar su manera de pensar, ¿no? O reforzar tal vez lo que se le enseña en casa, ¿no? A veces en casa, en la forma como ha sido criado, pues no sé, le dicen mentir es malo, odiar es malo, en el fondo ese mensaje también está presente en la Biblia, ¿no? Entonces algunas ideas recibidas en casa se refuerzan, otras ideas o actitudes tal vez necesiten un cambio, ¿no? Resaltar siempre los textos que se trabajan con los niños el tema de la fe, la predisposición a aceptar la voluntad de Dios, el tema de perdonar, que es muy importante, ¿no? Para un niño también, el saber perdonar, cuando tal vez en casa no tengan el ejemplo del perdón, ¿no? O el tema de la honestidad, ¿no? Un ejemplo sencillo, ¿no? Muchas veces cuando el adulto no quiere responder una llamada, le dice al niño, dile que no estoy. O sea, implícitamente le está enseñando a mentir,
Entonces, por ejemplo, el texto bíblico también ahí debe darle una respuesta al joven de que, bueno, toda mentira en el fondo es mala, ¿no? Por más inocente o blanca que nos pueda parecer, debemos ser honestos. En el siguiente punto de la separata que van a ver se titula El universo del niño, y es tratar de entender cuál es el mundo en el cual se mueve el niño y quiénes son los personajes que interactúan en su universo, ¿no? En primer lugar están los padres, pues papá, mamá pueden estar juntos, puede ser el papá o la mamá, son los principales educadores, son los modelos de ejemplo, de conducta del niño, ¿no? Y evidentemente hay un fuerte vínculo afectivo, emocional y de una dependencia para el desarrollo del mismo niño, ¿no? Entonces, los principales protagonistas son los padres, están los hermanos, ¿no? Son también las primeras personas, aparte de los padres, con los cuales el niño aprende a convivir, ¿no? Bueno, si es que tiene hermanos, ¿no? Y las relaciones que se dan entre ellos, pues no son de autoridad, ¿no? O sea, con el niño con su papá, sí hay una relación de autoridad. Entre los hermanos, ambos, o pueden ser dos o tres hermanos, son relaciones igualitarias, por así decirlo, ya que están bajo la autoridad del padre. Entonces también con los hermanos es parte de su universo muy importante porque, repito, son las primeras personas con las que interactúa y con las que puede darse cuenta que es su igual, ¿no? En este caso la autoridad solo sería el padre o la madre, o los abuelos también, ¿no? Los siguientes personajes que también están en su universo, ya le he dicho, los abuelos y los familiares, ¿no? Muchas veces, cuando a veces en una casa, una familia extensa, están los abuelos, o a veces los tíos, los primos, también influyen bastante, ¿no? Los abuelos muchas veces influyen en la crianza del niño, son los que a veces los crían porque los padres salen a trabajar. A veces incluso, ¿no? Los tíos también pueden asumir una figura de autoridad o una figura paterna en caso del padre ausente. Los primos, ¿no? También, si es hijo único, puede interactuar con el niño, con el primo, como si fueran hermanos. Entonces, este es el universo en el cual se desarrolla el niño. Primeramente, la casa, el hogar, es donde empieza a interactuar y a formarse como un ser social. Otro aspecto es el colegio, ¿no? Un lugar donde, bueno, posiblemente él no ha escogido el colegio y son los padres los que deciden, y ahí también empieza a interactuar con personas que no son de su familia, empiezan a interactuar con figuras de autoridad que no son sus padres, que en este caso vendrían a ser los profesores o el director del colegio. Entonces el niño también se mueve en este espacio, y en este espacio también empieza a desarrollar su sociabilidad, ¿no? Establecer amistades con sus compañeros de aula. Entonces también es muy importante el mundo, el espacio del colegio. Y también sus amigos, ¿no? Que no necesariamente pueden ser del colegio, por ejemplo pueden ser sus vecinos de barrio, o muchas veces los padres tienen amigos y tienen un hijo de la edad del niño, ¿no? También van surgiendo amistades que él escoge, ¿no? Por ejemplo, cuando va al colegio, puede ser amigo de un compañero de colegio, pero es porque las circunstancias lo fuerzan, no están en un salón compartiendo varias horas del día. Pero también hay amistades que surgen porque el niño simplemente la ha escogido, ¿no? Puede ir a jugar al parque de su casa y conoce a un niño que puede ser su vecino y simplemente surge la amistad, ¿no? Entonces, este es el universo del niño. Está el hogar, está el colegio, está los amigos de barrio. Debemos tener en cuenta que este es el universo del niño, porque debo tener en cuenta que cuando el niño va a afrontar el texto bíblico y lo va a leer, todo su prejuicio, toda su formación, su creencia antes del texto, precisamente se está moviendo en todos estos ámbitos que nosotros que en este momento acabo de decir. Y si siguen leyendo el documento, vamos a una sección un poco distinta, y es cómo la palabra de Dios, ¿no? No solamente se revela a través de letras, por así decirlo,
o de ideas frías o de nociones, ¿no? Sino que también la palabra de Dios se revela en la palabra humana, pero la palabra humana utiliza imágenes para expresar. En el mundo antiguo, acuérdense que no existía la televisión, no existía el cine, entonces muchas veces el mismo lenguaje utiliza la metáfora, utiliza la imagen, los símbolos en palabras, para que cuando el lector lo lea, precisamente se imagine esas imágenes, ¿no? Para esto quiero empezar con una cita que hace la Dei Verbum, que es un documento del Concilio Vaticano II, en su numeral 12, que dice que cuando Dios habla a través de la Sagrada Escritura, lo hace a la manera de los hombres, ¿no? Dicho de otra manera, la Biblia es palabra de Dios en palabras humanas, ¿no? Y esto es muy importante y es muy fuerte, por así decirlo, porque decir que la palabra de Dios está expresada en palabras humanas, en lenguaje humano, entonces debo tener en cuenta que para entender, para comprender la palabra de Dios, debo entender el lenguaje humano. Y para entender el lenguaje humano tengo que hacer uso de las herramientas del lenguaje, ¿no? Saber diferenciar cuáles son los géneros literarios, cuando leo un texto cuál es la idea principal del texto, qué es lo que el texto me está argumentando, ¿no? Es como que si yo hiciera un análisis de lectura de un texto, ¿no? Como lo hacíamos en el colegio. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? La palabra de Dios es expresada en un lenguaje humano que hace uso de géneros literarios, ¿no? De nociones que a veces los estudiamos en el colegio, ¿no? Repito, ¿no? Ideas principales, ideas secundarias, y no solamente eso, sino que el lenguaje humano está condicionado por la cultura, ¿no? Por la cultura del autor, por su mentalidad, ¿no? La misma palabra humana o lenguaje humano es ilimitado, ¿no? Todo idioma es limitado. Las personas que saben otro idioma son conscientes de que es imposible hacer una traducción literal, palabra por palabra, de un idioma al otro, ¿no? A veces no se puede, ¿no? Los traductores muchas veces optan por traducir no palabra por palabra, sino frases completas, ¿no? Para traducir la idea más que la palabra. Eso es porque ningún idioma es completo, por así decirlo, ¿no? Entonces imagínense lo que significa tratar que Dios se revele, ¿no? A sí mismo a los hombres utilizando el lenguaje humano que es limitado, ¿no? Limitado por las palabras, limitado por el contexto cultural de la época de la cual nace el autor, ¿no? Entonces es muy importante tener esto, ¿no? Y eso nosotros lo vemos cuando leemos la Biblia. Por ejemplo, ¿no? Cuando Dios quiere expresar qué, qué es lo que Dios quiere para el hombre, ¿no? O qué es lo que Dios quiere que haga el hombre para precisamente seguir su camino, seguir su voluntad, el autor bíblico hace uso de un género literario común en esa época, que eran los códices legales o los códigos de leyes, ¿no? Por ejemplo, los mandamientos: no matar, no robar. O sea, ese código de leyes era muy conocido en la época, ¿no? Y precisamente se utiliza este género literario para expresar una realidad que en el fondo es espiritual. Es cuál es el camino que Dios le está trazando al hombre para que pueda seguir su voluntad. Otro ejemplo, para expresar la relación especial que tiene Yahvé, el Dios de Israel, con su pueblo elegido, Israel, el Deuteronomio va a utilizar como una referencia literaria los tratados de vasallaje que utilizaban los asirios, o el imperio de Asiria, con pueblos pequeños, ¿no? O tratados de alianza de la época. Entonces, este es el género literario que se utiliza para expresar la alianza que hace Dios con Israel. Y lo podemos ver, nos podemos dar cuenta cuando leemos el Deuteronomio. Son compromisos que asume Israel, en este caso a manera de vasallo, frente a Yahvé, que vendría a ser su señor, ¿no? En este caso la figura del rey.
Y otro ejemplo interesante es de que para expresar esa misma relación especial entre Yahvé e Israel, por ejemplo, el libro Cantar los Cantares utiliza un género literario totalmente distinto que vendría a ser poemas de amor, ¿no? Especialmente, más concretamente, poemas de amor erótico entre un esposo y su esposa. Son géneros totalmente distintos que sirven para expresar una idea. O por ejemplo, el Apocalipsis, ¿no? Que si uno lee el Apocalipsis no te describe ideas, no te describe nociones, todo te lo describe mediante imágenes, ¿no? Te habla del dragón, de las dos bestias, que con esta simbología trata de decirnos, en este caso, el poder de Satanás y a que actúa en la tierra a través de sus dos agentes, que vendría a ser el imperio romano, ¿no? La primera bestia, y la religión al servicio del emperador, ¿no? Que en este caso sería el falso profeta. Entonces miren cómo a través de los símbolos muchas veces se puede expresar, comunicar de manera más efectiva, que decirlo tal vez con palabras o con nociones o con definiciones formales. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, ¿no? ¿Y por qué? Porque precisamente vamos a utilizar este tema de la imagen para la metodología que vamos a proponer. La metodología de trabajo con el niño se va a basar a través de la palabra, de la imagen y del juego. ¿Y por qué a través de esto? Precisamente queremos proponer que el niño no solamente tenga esta experiencia, este encuentro con la palabra de Dios leyendo solamente leyendo el texto, sino que debemos capturar la atención del niño, ¿no? Por eso estamos proponiendo el tema de las imágenes, que suelen ser más expresivas, comunican con más fuerza muchas veces una idea que podemos plasmarlo con palabras. Y también lo otro es el juego. Y esto del juego no es algo reciente, ¿no? Ya hay varias teorías en psicología que nos dicen que el juego es muy importante en las etapas de desarrollo del niño, ¿no? Y no solamente eso, sino que proponen que el juego es un método de aprendizaje efectivo para que el niño pueda aprender diversas cosas. Esto se utiliza en los colegios, en la educación inicial, incluso en la catequesis, ¿no? En varias catequesis con niños que a veces trabajan pueden leer un texto bíblico, pueden leer una idea, no sé, un texto del catecismo, por así decirlo, o los mandamientos, y lo pueden trabajar a veces mediante un juego, haciendo dibujos, en fin, ¿no? Tratar que la experiencia que tenga el niño mediante el juego sea una herramienta de aprendizaje. Entonces, mediante esta idea de lo que es las imágenes y el juego, también vamos a proponer una metodología de una lección divina, ¿no? Que constaría en unas 5 partes. La primera es la lectura del texto, ¿no? Se proclama el texto. También en este caso se sugiere hacer una representación, una significación, pueden usar títeres, ¿no? Como le digo, acá es tema mucho de creatividad. No solamente es proclamar el texto, leer el texto, se puede significar. Lo otro es también juegos a través de imágenes, ¿no? Por ejemplo, ese texto que se ha leído, podemos, por ejemplo, y esto está como ejemplo en la separata, del texto de la Anunciación del ángel Gabriel a María, ¿no? Una vez leído el texto o el significado, también podemos presentar dibujos que representen el relato que estamos leyendo, ¿no? Como una propuesta que está en la separata es, por ejemplo, no pueden hacer juegos de 2 imágenes de Anunciación y que haya diferencias, ¿no? Por ejemplo, encuentra las 7 o las 10 diferencias entre cada imagen. Entonces, mientras el niño va jugando, encontrando las diferencias entre las imágenes de la Anunciación, precisamente a través de la imagen el niño va interiorizando, va recordando, se va plasmando en su memoria esta escena, ¿no? Del encuentro entre el ángel y María, en el cual el ángel anuncia que va a ser la madre de Jesús, ¿no? Y muchas veces esto el niño lo recuerda más, el niño recuerda más las imágenes que simplemente que leyendo el texto, ¿no? E incluso pueden haber otros tipos de actividades, ¿no? A partir del texto que van a leer, por ejemplo el tema de la Anunciación, ¿no? Por ejemplo pueden ser sopa de letras, ¿no? Con
con palabras del mismo texto también ayuda para que el niño, jugando, vaya recordando las palabras más importantes del texto, ¿no? Una parte, eso sería la segunda parte. La tercera parte sería la meditación, ¿no? Acuérdense, hemos visto lectura del texto, otro juegos a través de imágenes. La tercera parte es la meditación, y es que el niño tiene que interiorizar el texto bíblico, teniendo en cuenta siempre su realidad, su mundo, su universo, su casa, ¿no? Su papá, mamá, hermanos, el colegio en donde se mueve y sus amistades, ¿no? Repito, interiorizar lo que nos dice el texto. Ahora el niño tiene que aterrizarlo a su realidad, y acá sí va a ser de mucha ayuda la orientación del animador bíblico, ¿no? Del agente pastoral, para que precisamente con una buena orientación le diga, pueda orientar al niño. Por ejemplo, en el caso de la anunciación del ángel, lo que se destaca en el texto es la fe de María, ¿no? El sí que da María a Dios. No, una manera de orientar al niño es, nosotros en qué momento le decimos sí a Dios. Por ejemplo, en nuestra casa, puede ser a través de la obediencia, a través del buen trato entre sus hermanos. ¿De qué manera yo le digo sí a Dios en el colegio, ¿no? Como le digo, ahí es donde el niño debe meditar, aterrizar ese texto a su realidad. Tratar de hacerlo también sencillo, no mandarse con meditaciones muy profundas, ¿no? Que el niño se va a marear también. Y lo otro es el compromiso, ¿no? A partir de este texto que ha sido leído, que ha sido jugado, que ha sido meditado, bueno, ahora el niño a qué se compromete de ahora en adelante. Compromisos sencillos, concretos, realizables, ¿no? Es más, objetivos que puedan cumplirlo, por ejemplo, en una semana, ¿no? Objetivos tan sencillos como que si mi papá o mi mamá me dice arregla tu cama todos los días, el tema de la obediencia, ¿no? Pueden relacionarlo con la obediencia del sí de María, que se comprometa a eso, ¿no? Un ejemplo, digo, no tiene que ser algo, no tiene que ser eso, pero una idea, ¿no? Objetivos concretos, realizables, ¿no? Por ejemplo, un compromiso en el cual el niño también, no sé, pues no mienta, sepa tratar a su hermano menor, ¿no? O llevarse bien con el hermano mayor sin pelear, sin mentir, ¿no? Compromisos concretos. Y por último, la oración final, ¿no? Si se dan cuenta, en la lección normalmente la oración es la tercera parte, aquí lo estamos haciendo al final, para cerrar con una oración que también puede terminar con un canto, ¿no? Se recomienda que el animador bíblico oriente esta oración teniendo en cuenta lo que se ha leído, lo que se ha meditado en el texto, ¿no? No vayan a caer en el error de que su oración diga cosas que no lo han visto en el texto. Si estamos haciendo una lección divina, ¿no? La oración tiene también que estar enmarcada a partir del texto, ¿no? Y como les digo, ¿no? También esta oración puede terminar con una canción, o también la oración puede ser participativa, ¿no? Hacer un gesto en el cual el niño, mediante algo concreto, mediante escribir algo o dibujar algo, también puede expresar su oración en grupo. También es muy interesante eso. Entonces, en la separata, como les digo, hay un ejemplo sobre un desarrollo de esta metodología, precisamente a partir del texto de la Anunciación de Lucas 1, del 26 al 36. Les pido que lo lean, que lo revisen, y el grupo que tenga pensado hacer una lección divina con niños, también lo puede utilizar, ¿no? A manera de ejemplo, para ya el desarrollo de las sesiones. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora. La primera parte del video les expliqué la importancia del diseño del proyecto, que es el objetivo. Para eso tienen la plantilla, que lo pueden buscar en material complementario. Después, la fundamentación del proyecto,
la primera parte de la fundamentación bíblica, también hay una plantilla de cómo realizar o qué preguntas deben plantearse en la fundamentación bíblica del proyecto. Yo puse un ejemplo con un texto bíblico, está trabajado, está desarrollado con preguntas. También les puede servir esta plantilla, ¿no? Y la otra es fundamentar tu proyecto con texto del magisterio, que son dos, el de Aparecida y el de la Verbum Domini, que también se van a subir al aula virtual, ¿no? Y simplemente es, ¿no?, un pequeño comentario, ¿no? Como, estos textos, ¿qué aportan o estos textos, por qué son importantes para precisamente estas acciones de hacer lección divina con diferentes tipos de grupos, ¿no? Para que puedan entrar en contacto con la palabra. Y una vez desarrollado esta parte del diseño, van a pasar a la al siguiente paso, que es la ejecución de la sesión, el desarrollo de las sesiones. Solo son 2 sesiones. Y ya para terminar este video, en esta última parte, ya hemos visto la semana pasada lo que es la lectura y meditación de la lección divina, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a ver lo de la oración y la contemplación. En primer lugar, yo les digo, el material de lectura de la oración y la contemplación lo tienen en el curso virtual de lectura orante, el curso virtual de lectura orante de la palabra, ¿no? Todavía tienen acceso al curso, entren a este curso y ahí está todo el desarrollo teórico de los 4 pasos de la lección, que también de una u otra manera son los mismos para el tema de las escuelas de la palabra. Una breve reflexión de lo que van a ver en el curso de lectura orante, ¿no?, virtual. Acuérdense que tienen acceso con su usuario y contraseña. Y es la oración. ¿No? Tengan muy en cuenta que cuando ustedes hacen la oración en la lección divina, tiene que recoger lo que ustedes han leído y han meditado, ¿ya? No caigan en el error. Por ejemplo, ¿no? Una persona hace una lección, lee el texto, y cuando quiere hacer la meditación, en vez de interiorizar qué es lo que el texto le dice a él, muchas veces cae en el error de decir qué es lo que el texto le dice a otras personas, ¿no? Por ejemplo, un texto de no sé, pues un texto de conversión, ¿no? No sé, Mateo o Leví, deja todo y sigue al Señor, ¿no? A veces el riesgo es que las personas digan, ah, bueno, sí, hay varias personas que no siguen al Señor, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, pues mi vecino, mi hermano no sigue al Señor, debería convertirse, ¿no? Trata de hacer la meditación en la vida de otros, y eso es un error. Debe ser primero qué es lo que me dice a mí, o qué nos dice al grupo con el cual yo estoy leyendo, ¿no? Para que cuando yo haga la oración, y esto es muy importante, la oración debe responder a lo que he leído y a lo que he meditado. Y en esta oración, que es un diálogo al Padre, ¿no? Puede partir pues una acción de gracias, ¿no? Gracias, Señor, por lo que me has revelado hoy día. Una oración, alabar todas las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Oraciones de petición, ¿no? Señor, quiero que me des más fe, más fuerza y voluntad para poder poner por obra lo que tu palabra me ha revelado el día de hoy, ¿no? Ese es el objetivo de una oración dentro del marco de la lección. La oración también puede ser participativa, ¿no? No solamente es que yo diga, hable cosas y el resto escuche. Pueden ser un gesto en el cual cada uno puede escribir una acción de gracias o una petición, y en un gesto de colocarlo todo al pie de un pequeño altar, ¿no? O al pie de una pequeña imagen, un crucifijo. También pueden hacer ahí una oración participativa. Y por último, el tema de la contemplación, ¿ya? El tema de la contemplación, recuerden que es como el texto bíblico cambia mi mirada sobre el mundo. El texto bíblico me tiene que abrir los ojos a una nueva realidad. Es ver el mundo con los ojos de Dios, ¿no? Eso es la contemplación. Pero si se dan cuenta, esa es una contemplación de mi persona hacia el mundo. Hay otro tipo de contemplación que es que Dios me mira a mí, ¿no? Cuando yo leo un texto, por ejemplo, el texto de la mujer adúltera en el Evangelio según San Juan,
No solamente es, por ejemplo, ¿no? Una especie de contemplación es que yo mire con misericordia a aquellas personas que necesitan el perdón de Dios. Ese es un tipo de contemplación. Pero otra contemplación más profunda, que tal vez sea un poco más difícil, es dejar que el texto, que la palabra de Dios, que Dios mismo te contemple a ti a partir de ese texto. Es que tú te pongas en el lugar de la adúltera, ¿no? Y dejes que Dios te mire a partir del texto. Es dejar que el texto, por utilizar palabras modernas, te escanee, ¿no? Y tú te digas, verdad, ¿no? Todavía hay cosas en mi persona que debo cambiar. Es dejarse también mirar por el texto. ¿Para qué? Para que al final eso se traduzca en un compromiso que debe ser concreto, realizable, ¿no? En el caso, por ejemplo, de adultos, incluso de jóvenes, sí es muy importante el tema de relacionar la contemplación con el compromiso. Tal vez con los niños es recomendable hacerlo más sencillo, ¿no? Ir de frente al compromiso, no darles a entender que el texto debe desencadenar en una acción, es poner por obra la palabra de Dios. ¿No? Si están trabajando con niños muy pequeños, el tema de la contemplación es algo que tal vez no lo llegue mucho a dominar, pero sí pueden orientarlo más en el sentido del compromiso, como lo hemos visto en la hermenéutica infantil. Bien, espero que este video les sirva de mucho. Recuerden que también en el aula virtual los materiales complementarios están todas las plantillas que necesitan, y una vez que desarrollen las plantillas tienen que de ahí ya empezar a redactar el proyecto para la segunda jornada presencial, que va a ser el sábado, si es que no me equivoco, 23 de septiembre. Les pido por favor lleven impreso las plantillas, tanto de objetivo como las plantillas de las escuelas, de las 3 escuelas de la palabra con el texto bíblico que han escogido. ¿Ya? Les sugiero que sea un texto corto, ¿no? El texto que ustedes escojan para la fundamentación bíblica tiene que ser el mismo texto que van a utilizar después para la lección. ¿Ya? Ojo, no se confundan. Una cosa es las 3 escuelas de la palabra, es para la fundamentación bíblica del proyecto, ¿no? Y ese mismo texto que ya lo han trabajado y que ya lo tienen casi todo desarrollado, también les va a servir ya para el desarrollo de la sesión de la lección divina. Entonces, repito, en el aula virtual va a estar este video, en los materiales complementarios van a estar las plantillas de objetivos y las 3 escuelas, lo van a llevar impreso, desarrollado el sábado 23 de septiembre, y les animo de verdad a continuar y a perseverar. Acuérdense que lo más importante de esto es que les sirva como una herramienta para que en algún momento ustedes puedan dirigir una lección divina, y lo más importante es que susciten o sean intermediarios de Dios para que despierten el amor a la palabra a las personas. No, nosotros somos mediadores de la palabra en ese sentido, somos servidores de la palabra. Una vez más, que tengan un buen día, que Dios los bendiga. Hasta pronto.